es El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. Bienvenidos a este segundo día de este seminario del libro Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres, que trata acerca del Evangelio de Juan. Y recordemos un poquito lo que habíamos visto. Vamos a retomar. Hablamos ayer acerca de cómo estaba estructurado el Evangelio de Juan. Hablamos desde la parte de vista lingüística, literaria, teológica. Conocimos los diversos puntos de vista o las diversas visiones que nos quieren dar a conocer precisamente los apóstoles cuando escriben los evangelios. Conocimos un poquito acerca del contexto sociopolítico, religioso y cultural de aquella época. Pues hoy vamos a continuar un poco para profundizar. Incluso vamos a ver qué era lo que pasaba con las diversas sectas de la época y cómo era el conflicto con los cristianos. Pero entonces retomamos un poquito, ya que estamos aquí haciendo una acotación para unir el primer día con el segundo. Recuerden que el Evangelio fue redactado cuando la iglesia ya estaba extendida fuera de Israel. En ese tiempo había persecuciones serias, graves, donde ya les había costado a muchas personas la vida y donde iba a extenderse, pero la semilla no solamente iba a ser la palabra, sino la sangre de aquellos que iban a ser mártires por causa de Jesucristo. De estos encontramos miles, como les decía, en el tiempo en Roma, Nerón se fue y lanza en ristre contra los cristianos, culpándolos de incendiar la biblioteca de Alejandría, una de las bibliotecas, o la biblioteca más grande de esa época, ¿sí? Y empieza una persecución terrible, horrible, tanto así que los cristianos les toca irse a vivir bajo las catacumbas, o sea, como quien dice, en donde están las aguas negras, donde está la tubería de toda la ciudad, allá fueron a vivir y realmente la historia narra y muestra que fueron sucesos muy difíciles. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que el cristianismo empezó a tener conflictos con diversos tipos, no solamente de personas ni de imperios, sino también de sectas, como los del docentismo, que habla de esta doctrina que era falsa, habla acerca de que Jesús no tuvo un cuerpo real, sino una apariencia humana y que nunca sufrió todo lo que tuvo que sufrir, ¿no? Por nosotros. Eso claramente se iba en contra de lo que el Señor estaba enseñando con sus hechos y con su vivencia. Ahora, nosotros debemos entender, y aquí vamos a llegar a esta diapositiva donde nos habla acerca de las disputas entre las diversas sectas y los cristianos primitivos. Y entonces vamos a hablar, para conocer un poquito más a fondo todo esto, vamos a hablar acerca de los judíos en general, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los docetistas y los gnósticos. ¿Por qué razón rechazaban a Jesús? ¿Qué esperaban o enseñaban? ¿En qué se oponían al cristianismo? Y entonces, bueno, vamos a ver grupo por grupo. Judíos en general no aceptaban que Jesús fuera el Mesías porque no liberó a Israel de Roma, como les decía. Lo que era la expectativa mesiánica que tenían los judíos, ellos esperaban a un rey que vendría con caballo, con espada y con sus ejércitos a liberar precisamente a Israel de la opresión romana, que los tenía hartos y cansados porque le estaban cometiendo muchos abusos. Les ponían una serie de impuestos que ya no podía más el pueblo, y por eso es que a los
aquellos publicanos que recolectaban los impuestos los detestaban. Ahí encontramos que dentro de los 12, Jesús reclutó a dos. Uno es Mateo y otro es aquel pequeño recaudador de impuestos que era más vil incluso que Mateo. Eh, ¿Sí se acuerdan de aquel que subió a un árbol de sicomoro y apenas vio a Jesús? Jesús le dijo, baja, baja que hoy voy a tu casa. Pues Jesús es tan tremendo que apenas llega a su casa y comparte con él, empieza a convertirse. Dos nombres lo acompañan a este recaudador de impuestos. Los unos le decían Leví y otros le decían aquel nombre que era más conocido. Escuche bien lo que tengo que decirle. Este recaudador de impuestos, él, ¿qué era lo que pasaba con él? No solamente le robaba a los israelitas, sino que también extorsionaba a los romanos. O sea, era Zaqueo al que me estoy refiriendo. Y realmente era tenaz, era realmente un tipo muy difícil. Pero mire lo que es capaz de ser Jesucristo, que aun cuando él va a la casa de Zaqueo, va y comparte con Zaqueo, Zaqueo se pone en pie y dice, a todo aquel que crea que le debo, le doy 4 veces lo que crea que le debo y el resto lo doy a los pobres. Y decidió seguir a Jesucristo. Y se convirtió en uno de los 12 discípulos. Entonces, ¿qué nos habla esto? Del poder que tiene la palabra de Dios para liberar. Jesús es la palabra viva, por eso les decía, nos podemos quedar en solamente el lenguaje humano, que sería el canal que Dios está utilizando en este momento. O podemos ir más allá, que sería el Logos, realmente Jesucristo nuestro Señor. Y por eso es importante tener un encuentro verdadero con Jesucristo. Y quiero hacer una aclaración aquí, un aporte. Si usted estudia bien la Biblia, se va a dar cuenta que todo aquel que tuvo que ver con Jesucristo quedó libre. Por ejemplo, cuando Jesús pisa la isla de Gadara, eh, no lo salió a recibir el alcalde, no lo salió a recibir el gobernador, ni nada por el estilo. Lo salió a recibir aquel endemoniado. Vino, se presentó delante de él, se puso de rodillas y le dijo, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas? Porque Jesús estaba echando fuera a esos demonios. Y entonces le dice, ¿quién eres? Le dice, Legión, porque muchos somos dentro de él. Y entonces él empieza a expulsarlos y ellos piden permiso. Ojo, piden permiso. Están reconociendo la autoridad. En ese discurso que tuvieron, están diciendo muchas cosas profundas y verdaderas. Una, no es el tiempo. Dos, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Y tres, están reconociendo la autoridad de Jesucristo y piden el permiso para poseer un hato de cerdos. La región en la que estaban no era judía, era gentil, pero vivían varios judíos dentro de esa región. ¿Qué nos informa eso? Pues nos lo informa toda la descripción que nos da el narrador en toda esa, en ese pasaje bíblico. Porque para los judíos lo peor, el peor animal es el cerdo, lo más inmundo. Entonces, los judíos eran pastores y han sido pastores de ovejas, ¿ya? Más la población era gentil porque aquellos estaban pastoreando cerdos. Y los cerdos nos hablan de una condición espiritual la más baja, la más pésima, la más horrible. Era lo peor. Sin embargo, prefirieron tirarse por el acantilado que ser poseídos por esos demonios. ¿Y por qué los demonios piden poseer un cuerpo? Porque necesitan habitar una casa. Nosotros espiritualmente, y eso lo describe cuando Jesús
sana a un ciego, de que nos ven como árboles y como casas. Y el Señor dijo claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que pecados como el adulterio y la fornicación dañan este templo. Y aquel que daña el templo, Dios lo destruirá. Así dice el Señor en su escritura. Entonces nosotros debemos conocer todo esto. Poco a poco vamos conociendo y vamos adentrándonos en las escrituras. ¿Y por qué árboles? Porque dice que somos plantío de Jehová. El Salmo 1 dice que nosotros seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Quiénes? Los que decidamos permanecer en la palabra de Dios, viviéndola y aplicándola. Ahora, vamos a conocer esto. Los judíos tenían una visión mesiánica, pero Jesús no cumplió con ella. ¿Por qué? Porque Jesús primero que todo vino como siervo, no como rey. Cuando entró a Jerusalén, entró encima de un asna, como les decía, o sea, significaba el rey entra en paz. No entró con caballo, espada y ejércitos, no. De hecho, los hicieron el intento, incluso los celotas, de llevarlo a ser el líder de la revolución contra los romanos. Y les dijo, no, momentico, no. O sea, se les desapareció, les dijo, no, mi reino no es de este mundo, se equivocan. Y se desapareció, porque era la primera parte de esta historia. La segunda, ya que viene a niveles escatológicos, que Jesús descenderá con sus ángeles a defender a su pueblo de las grandes potencias, 4 grandes potencias que el anticristo levantará en contra de Israel. Y entonces se desatará el Armagedón o la guerra de Og y Magog, que describe en el Antiguo Testamento. Los fariseos, ¿quiénes eran? Eran una secta judío-política, ¿ya? Que manejaba muchísimo las tradiciones, el sábado, el Shabbat, los rituales, la autoridad religiosa, en fin, o sea, vivían de puras apariencias. Y Jesús les dijo que si ellos no cambiaban y se arrepentían, no entrarían. Es más, Jesús y Juan el Bautista les decían víboras. ¿Quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? Todos aquellos que deciden simplemente aparentar, mas no vivir conforme a la palabra de Dios. Ahí está la levadura de los fariseos. Dios fue fuerte y duro. ¿Con quiénes? Precisamente con la gente hipócrita que no quería convertirse realmente y no quería dejar que las otras personas se convirtieran a Dios, sino simplemente querían aparentar, querían fama, querían reconocimiento, querían vivir desolando las casas de las viudas y demás. ¿Qué esperaban o enseñaban los fariseos? Defendían una religión basada en la ley y la tradición oral. Nosotros debemos entender que dentro de los libros sagrados de los hebreos o judíos encontramos la Torá y la Taná, ¿ya? En donde viene a ser la Torá, la primera parte de la Taná. ¿Ya? Entonces nosotros debemos entender, esta está descrita en 3, te los voy a decir en español para que me entiendas y para que no nos vayamos a confundir. ¿Ya? La primera nos habla acerca de la Torá, que son los mandamientos y los libros que escribió Moisés, que va hasta Deuteronomio, los primeros libros de la Biblia, donde empieza a mencionarnos los mandamientos y demás. Después encontramos los libros de los profetas y luego los escritos. Dentro de estos encontramos varios escritos que nos van a servir. Muchos tienen el canon y algunos que son más inquietos, se podría decir académicamente, buscan en los que no son, los que no tienen canon, los que son deuterocanónicos. Entonces nosotros debemos entender todo eso. ¿En qué se oponían al cristianismo? Rechazaban la autoridad de Jesús como hijo de Dios. Continuamente los fariseos estaban tentando, buscando matarlo. De hecho, en el Talmud, los sacerdotes se jactan de que precisamente ellos llevaron a la muerte a Jesús. Y entonces es una cosa bien tenaz porque la Biblia nos narra y nos cuenta cómo fue toda esa experiencia. Es más, nos narra cuando Jesús resucitó. Los soldados romanos
vieron como el ángel descendió y movió la piedra. La piedra estaba sellada con el sello romano. El que hiciera eso se iba a meter en un problema, lo podían matar. Lo podían matar y declararlo exiliado o muerte también a punta de espada o de la cruz misma y demás. Pero dice la escritura que los soldados vieron lo que pasó y se quedaron atónitos. Un solo ángel movió esa piedra. Y entonces les avisaron a los fariseos y a los sacerdotes del templo, y estos decidieron pagarles a los soldados para que mintieran y dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo. ¿Por qué hacían esto? Porque le tenían miedo al pueblo, porque ellos sabían que si ellos reconocían que Jesús había resucitado, prácticamente era como lapidarse. ¿Por qué? Porque los judíos iban a venir a matarlos por haber matado al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, al que tanto estaban esperando. ¿Ya? Entonces, todo, todo este contexto y más en el trasfondo nos describe la palabra de Dios. Por eso es importante que la vamos estudiando lentamente, pero que vamos con pasos profundos, adentrándonos en el Señor como cuando uno se sumerge a bucear en el océano. Los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles. Una religión racionalista ligada al templo y al poder. ¿Y en qué se oponían al cristianismo? En que rechazaban la resurrección de Jesús. Ojo, cuando la gente te trata de llevar a rechazar la resurrección de Jesús, déjame decirte, te están llevando prácticamente a perder tu salvación. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar claro y contundente. Si Jesús no resucitaba, nosotros no teníamos salvación, no habría redención, significaría que no era Dios, significaría que entonces no podríamos entrar al cielo, significaría que no tendríamos vida después de la muerte y significaría que habríamos creído en vano. También significaría que el diablo no pudo ser derrotado, entonces vendría a ser más grande que Dios Padre. O sea, tiene una connotación impresionante. Los esenios son importantísimos. ¿Por qué? Porque los esenios tradujeron incluso los rollos de las cuevas de Qurán, incluso algunos de los rollos del mar Muerto. ¿Ya? Entonces, es bien complejo, esto es bien tenaz. Ellos fueron los que se encargaron de traducir del arameo y del hebreo al griego y escribieron todo el Nuevo Testamento. Estaba en griego koiné. Nosotros debemos entender que estaba en el griego koiné. Para gente romana encontrábamos el, el códice romano, ¿sí? Y obviamente para los judíos y para los hebreos pues estaba el hebreo y el arameo. Entonces nosotros debemos entender todo esto. Esto es bien complejo y entonces la tradición va pasando por diversas transformaciones. Y entonces las escrituras nos van llevando desde un punto sincrónico. ¿Qué quiero decir? Supongamos, miren bien por favor esto. Este mouse es el punto donde vamos a encontrarnos, el momento histórico donde vamos a estar, que nos indica realmente en dónde nos encontramos. En este caso, estamos hablando que el Evangelio de Juan fue escrito del año 90 al año 100 después de Cristo. Entonces, sincrónicamente nos encontramos ahí. Pero luego va un mover diacrónico. ¿Cómo desde ese tiempo hasta esta época, 2025, ha evolucionado tanto todo ese lenguaje, toda esa hermenéutica, esa forma de interpretar, cómo ha evolucionado la homilética, cómo ha evolucionado las estructuras gramaticales de las grafías y demás, o sea, de la escritura, cómo ha venido evolucionando el pasar vía oral de generación en generación, todo lo que el Señor nos quiso decir. Entonces nosotros debemos entender todo esto e irnos adentrando en el Señor. Los celotes eran como decir
los guerrilleros de la época. Jesús no promovió la rebelión armada contra Roma, pero ellos querían. Es más, hay uno de los discípulos eh, de, de Jesús que fue celote, que fue guerrillero. Esperaban ellos un líder revolucionario, eso es lo que esperaban y enseñaban, de que iba a venir un Mesías que lo iba a libertar y demás. Entonces, claro, todo el mundo estaba expectante de que apareciera el Mesías. Y cuando apareció, Jesús empezó a decir, habéis escuchado que ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Mas, yo os digo, el que os pegue en la mejilla derecha, ponle en la izquierda. Aquel que pida vuestra capa, darle hasta vuestra túnica y demás. Entonces enseñaba cosas totalmente diferentes a lo que la ley decía. ¿Por qué? Porque Jesús venía a conciliar la ley y iba a llevar a la raza humana a un tiempo de gracia, un tiempo donde Dios iba a derramar vida eterna por misericordia. ¿Ya? En cambio, la ley nos llevaba a vivir, era simplemente por hechos, pero sin sentir esa fe, sin tener esa fe en Dios. Simplemente hago esto para que la gente piense que yo estoy bien, o para que la gente me entienda que yo soy bueno y demás, y así compro el cielo. Vuelvo, les digo, volvemos a las indulgencias, volvemos a tantas cosas que ya la historia nos ha contado, que han pasado y que siguen pasando hasta el momento. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se oponían al cristianismo los celotes? Rechazaron su mensaje de amor a los enemigos. Los celotes estaban llenos de odio y el que infunde el odio es el mismo Satanás. Los docetistas negaban lo que les decía, que Jesús tuviera un cuerpo real. ¿Qué esperaban? Enseñaban ellos. Enseñaban que Jesús solo parecía humano, pero que no tenía cuerpo físico ni que sufrió todo lo que tuvo que sufrir. ¿En qué se oponían al cristianismo? En que negaban la verdadera encarnación y el sufrimiento real del Hijo de Dios. Los gnósticos rechazaban que Dios se hiciera carne porque la materia era mala. ¿Qué enseñaban o esperaban ellos? Enseñaban salvación por conocimiento secreto. Ese conocimiento secreto lo daban los ángeles caídos o el Espíritu Santo de Dios. Tanto Dios revela como los demonios también revelan. Y entonces empiezan a utilizar, y entre más conocimiento dicen, yo soy el tal rango, tal nivel, alcancé, estoy iluminado y demás. Y déjeme decirle que no es así. No es con ejército ni con espada, sino con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Uno es más espiritual no porque ayune, no porque ore. Los brujos ayunan, los brujos oran, los satanistas ayunan, los satanistas oran, y le aseguro que más que usted y que yo. Pero entonces, ¿qué marca la diferencia? En que el Señor empieza a hacer en nosotros una nueva criatura. Nos empieza a cambiar la forma de ver, la forma de pensar, la forma de obrar. A lo malo le llamamos malo y a lo bueno le llamamos bueno. Y Dios empieza a cambiar la dureza de nuestro corazón y nos empieza a transformar aún en nuestra moralidad. ¿En qué se oponían al cristianismo los gnósticos? Negaban que la salvación fuera por fe y gracia. Eso siempre les ha dado duro. Y hasta el sol de hoy encontramos gente que nos quiere llevar a las antiguas prácticas y quiere que nosotros desechemos la gracia y la fe. Eso le pasó también a Pablo en un tiempo con los judaizantes y demás sectas que se presentaban. Entonces, por ejemplo, llegaban y decían, bueno, tenemos que cortarte el prepucio de tu pene a los tantos días y demás, porque tienes que hacer pacto con Dios y demás. Y lo que Dios quiere es que nosotros consideremos nuestro corazón, que dejemos a un lado la dureza de nuestro corazón y nos volvamos a Él. Bueno, ahora sí miremos las características literarias y teológicas. El Evangelio de los Signos se distingue de otros tres evangelios por varias razones. Y entre estas vamos a mencionar cuatro muy importantes. Primero, el estilo narrativo. El segundo, la cristología alta. El tercero, el yo soy. Y el cuarto, milagros como signos. Vamos a ver punto por punto. El estilo narrativo, ¿a qué se refiere? A la parte literaria. Vuelvo y les digo, Dios utilizando el lenguaje de los hombres,
Entonces nos va a explicar cómo es que está haciendo para nosotros, para que nosotros podamos entender su palabra. Y entonces nos lleva a creer y entonces nos lleva a ser transformados. Entonces, Dios utiliza este tipo de estilo narrativo. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque es más reflexivo y filosófico en su enfoque. Entonces nos permite mirar en sus diálogos y discursos largos todo el contexto, toda la historia. Entonces Dios empieza a utilizar narradores como el narrador omnisciente. El narrador omnisciente dentro de la literatura es aquel que nos permite conocer todo. Es Dios hablando dentro del texto, ¿ya? Entonces, por eso decía, Jesús le decían a Jesús, maestro, que ni sé qué, que ni sé cuántas, pero Jesús ya les conocía y les sabía. Entonces, todo eso nos está narrando en ese momento el narrador omnisciente y nos está dando a entender qué fue lo que pasó exactamente en todo ese escenario y en los diversos escenarios que nos va a presentar, nos está diciendo desde qué piensa, qué siente, cómo estaban todas las cosas, cómo eran las cosas, qué era lo que planeaban los fariseos, qué era lo que le dijo Jesús, finalmente cuáles fueron sus respuestas, en fin, todo eso no sigue en Juan, no sigue el esquema que tenían los sinópticos, que es Marcos, Lucas y Mateo, no sigue una línea cronológica, no, sino que empieza a decirnos qué fue lo que había pasado, las experiencias, ¿sí? Entonces empieza a mostrarnos el significado teológico de los eventos de la vida de Jesús. Aquí quiero explicarme un poquito más. Cuando digo teológico, la teología es el estudio de Dios y sus atributos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ver a Jesús, pero en todo su esplendor, en su humanidad, que sería la parte antropológica. También encontramos a Jesús en su divinidad, que sería aquella cristología que estamos hablando, ¿ya? Y encontramos a Jesús que con su forma de vivir nos empieza a enseñar cómo es que tenemos que tener la interacción con el Padre. Jesús andaba ante prostitutas y ladrones, sin embargo no hacía lo mismo. Ahora uno se encuentra un cristiano y dice, va a encontrarse con alguien y dice, no, no le doy la mano porque me contamino. Jesús les dijo, a los fariseos les dijo, no, están equivocados. No, lo que entra a la boca del hombre lo contamina. O sea, no lo de afuera, sino lo que sale de su corazón. ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? Malas palabras. ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? Engaños, envidias, adulterio, muerte, chisme. ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? Miedo, incredulidad. Eso es lo que nos está matando. Ahora, cuando hablamos de la cristología alta, quiero que entendamos, son principales características en las cuales Juan da una visión exaltada de la persona de Jesucristo. Entonces nos empieza a mostrar a Jesús no como cualquier hombre, sino como el Hijo de Dios, o sea, aquel que estaba sentado a su diestra, se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Entonces, encontramos que nos lo muestra en su esplendor y en la creación plena, divina del Señor Jesucristo. Y eso está en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14. Entonces, este es de los pasajes más importantes que nos va a permitir conocer a Jesús. Es bien tremendo, bien poderoso. Ahora, el tercer punto, el yo soy. O sea, la unidad que tenía el Padre con el Hijo. Entonces empieza a autorrevelarse el Señor. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Pero en este tiempo contemporáneo nos hemos olvidado. Entonces la gente depende más de un ministerio, depende más de un pastor, depende más de un profeta, de un apóstol y demás. Y entonces y empiezan a idolatrar. El púlpito puede generar idolatría. El hecho de que nosotros prediquemos no significa de que nosotros seamos perfectos, ni nuestras familias.
El hecho de ser cristiano no significa que no tengas que pasar situaciones difíciles y momentos duros. No significa para nada eso. Dios no está prometiendo eso. Dios lo que está trayendo a través de Jesús como promesa es una libertad tan grande, tan profunda, que no la detuvieron ni siquiera los imperios. Recuerde, Dios cogió el imperio romano que estaba persiguiendo a los cristianos y a través de Bizantino, este emperador se le aparece, a través de Bizancio se le aparece en los sueños y él empieza a declarar lentamente que el que es el cristianismo viene a ser la religión oficial de Roma. Y entonces ahí encontramos muchas cosas. Nosotros debemos tener en cuenta todos los sucesos que nos narra la Biblia. Son importantísimos, son tan importantes, pero tan importantes y tan trascendentales que realmente es una cosa, pero tenaz. Nosotros, eh, perdón, me había equivocado en el nombre. Es Constantino al que se le aparece Dios a través del sueño en el siglo IV y él empezó pues a declarar el edicto de unidad en el 313 después de Cristo, pero después Teodosio I es quien en el 380 después de Cristo convirtió la religión oficial y única del Imperio Romano. Entonces, mire cómo es esto de tremendo. O sea, Dios empieza a pasar con su propuesta de liberación, de sanidad, de libertad, empieza a pasar por encima de las culturas, empieza a pasar por encima de incluso de tantas tradiciones de muerte y de persecución. Y lo que Dios empieza a utilizar es algo tremendo porque empieza a utilizar la persecución. ¿Para qué? Para que los cristianos no se queden ahí, sino que empieza a llevar hacia la expansión del cristianismo y entonces empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales y poderosas. Y entonces Dios empieza a equipar a su pueblo, a sus siervos, y junto con ello empieza a ganar más adeptos y gente convertida. El cuarto punto, milagros como signos. Mire, es importantísimo y es fundamental. Donde quiera que se esté moviendo Jesucristo, en cualquiera de los ministerios, tiene que pasar todo lo que el Señor hizo a través de su Santo Espíritu, que era sanidades, milagros, liberaciones y aún resurrección de muertos físicos, la predicación, en fin, etc. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos todo este proceso, un proceso que realmente nos va a llevar a nosotros a tener un conocimiento profundo de Jesús. Y esto es lo que nos estaba enseñando precisamente Juan a través de su evangelio. Entonces empieza a hacer milagros, pero esos milagros en el libro de Juan, en el evangelio de Juan, se empiezan a llamar signos con un propósito teológico, un propósito profundo, donde uno puede estudiar claramente a Jesús, a su palabra, y ver cómo las profecías se van cumpliendo lentamente y muy poderosamente. Continuemos. En resumen, podríamos decir que el Evangelio de Juan hace que la palabra sea viva. Juan nos está presentando al Logos encarnado. No nos está presentando una palabra estática, sino que nos está presentando realmente al Dios encarnado. Y entonces ahí es donde podemos ver que Dios existe y empieza a manifestarse en nuestras vidas. Y entonces encontramos aquel Dios que tuvo que padecer. ¿Pero por qué padeció? Porque tenía que salvarnos. Pero vamos a estudiar un poquito, vamos a hacer un cuadro comparativo. ¿Les parece? Vamos a hacer una especie de cuadro comparativo. El cuadro comparativo es que me indica varias partes donde yo puedo indicar dónde están las similitudes y las diferencias. Entonces, veamos, vámonos un poquito al Antiguo Testamento, al tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés nos habla acerca de que, primero que todo,
tenía 60 columnas, ya, que tenía plata, bronce y demás, 60 columnas. El número 10, el número del servicio, el número 6, el número del hombre. Significa que Dios iba a utilizar al hombre para que le sirviera. Escuche bien, estas columnas estaban revestidas no solamente de madera de acacio, con una madera especial que se daba en el Líbano, precisamente ¿para qué? Para poder soportar la inclemencia del desierto y para poder soportar las altas temperaturas. Escuche bien. Entonces, la plata es redención, el bronce es sufrimiento, pero entonces habían tres velos, esos tres velos. El primero se llamaba el camino, el segundo se llamaba la verdad y el tercero se llamaba la vida. Jesús cuando vino dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino a través mío. Entonces, mire la profundidad, mire el ejercicio que estamos haciendo. El Antiguo Testamento, la sombra de lo que vendría. El Nuevo Testamento, ya lo que viene, que escuche bien, y cómo Juan nos presenta a Jesucristo que lo encarna, cómo la palabra se encarnó. Entonces, cuando decimos el primer velo, el camino, nos muestra el rostro del Hijo del Hombre, de Jesucristo. En Ezequiel claramente Dios le muestra a Ezequiel cuál es la visión acerca de la gloria de Jehová. Y dentro de todo esto, él ve 4 seres vivientes. Y entonces empieza a ver los 4 rostros de Dios. Y usted dirá, ¿cómo así que Dios tiene 4 rostros? Dios es tripartito, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad. El Padre, máxima autoridad, anciano de días, su nombre es Jehová de los ejércitos, se revela en el Antiguo Testamento. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se revela en los Evangelios. Y tercero, en el libro de Hechos de los apóstoles, de ahí en adelante, se revela el Espíritu Santo y lleva a conocer a Jesús y al Padre. Entonces, miren cómo es esto. Esto es profundo, es complejísimo, pero estoy tratando de explicarlo de la forma más sencilla, más desmenuzada para que la gente pueda entender. Entonces, nosotros estamos así, tenemos alguna dificultad, algún momento, alguna situación difícil, y Dios se nos empieza a aparecer y nos presenta a su Hijo Jesucristo. Entonces, nos encontramos a muchos cristianos que nos invitan a la congregación, ven y vamos, conocer que esto es chévere, que bacano, que Dios es muy bueno, muy misericordioso, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué acontece? Es el mismo Dios hablándonos, llevándonos, dándonos a conocer el primero de los velos, el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Muchos han planteado diferentes tipos de camino. La Virgen María, el Santo ni sé qué, vamos al Señor de Buga, vamos a esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese pedazo, en esa frase, en esa oración, como veíamos ayer, en la parte gramática y en la parte semántica, Jesús dice, yo soy. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos que Dios se le presenta a Moisés en forma de zarza y entonces le dice, yo soy el que soy. Y entonces Jesús está diciendo, yo soy, está autorrevelándose, yo soy el mismo que se le apareció a Moisés, yo soy el camino, primer velo, la verdad. La verdad era el velo que seguía para entrar en el lugar santo, donde estaba la presencia del Espíritu Santo, de Dios, y la vida, el último velo, donde permitiría que conoceríamos a Dios Padre y toda su gloria. Y entonces, ahorita vamos a analizar lo siguiente. Primer velo, el camino. Después del camino que seguía, el altar de sacrificio. El altar de sacrificio estaba constituido no solamente por madera de acacia, significando que Jesús es el varón perfecto, la madera, su cuerpo. Bronce, sufrimiento. Y fuego, el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo nos lleva en esa aflicción
a limpiarnos, a santificarnos y a salir resplandecientes. Y entonces en ese altar se iba a sacrificar precisamente ¿qué? Aquellos becerros y demás eran las ofrendas para Dios. Nosotros vamos a sacrificar nuestra carne. Qué es nuestra carne? Porque usted dirá, ¿cómo así? ¿Me corto un pedazo de nalga? ¿Me corto un pedazo de brazo? Lo pongo ahí en el fuego. No. Significa, la carne significa la, las inclinaciones malas de nuestro corazón hacia Dios y la inclinación profunda que tenemos con una disposición grandísima hacia el pecado. Entonces, ahí mataban la carne. Y Dios lo que quiere hacer es eso. Primero empezamos a conocer y entonces nos empiezan a explicar, venga, conozca de Jesucristo, esto, aquello, listo. Entonces uno va y empieza a conocer de Jesús. Y entonces en esa medida la palabra empieza a confrontarnos. Por eso la palabra tiene que cumplir tres cosas. Lo dijo Pedro. Dijo, consolar, exhortar y edificar. Cuando estamos en pecado, claro, la palabra sentimos que nos está juzgando, que nos está acusando, y uno dice, no, ese pastor, y es que ese pastor, es que claro, me la tiene montada ese pastor, ¿qué le pasa a ese pastor? Es que con razón ese pastor, y lo cogen entre ojos al pastor, o al profeta, o al apóstol, o al que Dios quiera utilizar. Es más, Dios nos habla que Dios utilizó a una burra para hablarle a un profeta llamado Balaam. Y puede pasar eso. Una vez me pasó eso. Dios utilizó una persona que dije, aquí está la burra. Literal, aquí está la burra. Yo soy Balaam, qué pena, Señor. Me pasó ahí, ¿sí? Y me habló y me hizo entrar en razón. Y dije, uy, qué bruto. Dije, hombre, una persona que no conocía nada de la palabra de Dios. Dije, claro, aquí está la burra. Uy, Señor, perdón. Esto es bien tremendo, ¿ya? Entonces nosotros debemos entender todo esto. Entonces, Dios nos lleva a sacrificar nuestra carne. De ahí pasábamos al lavacro, ya no como creyentes, sino como sacerdotes de Dios. Los sacerdotes iban al lavacro, el lavacro estaba hecho de espejos de bronce para que se pudieran ver reflejados y se pudieran limpiar. Había agua y había los espejos de bronce. Entonces Dios nos lleva a su palabra y aquí es donde nosotros debemos empezar a entender esto. Dios se va a meter con nosotros. Y entonces Dios nos va a decir, mira, estás mal en esto y en esto, y quiero que lo cambies. Y entonces nos empieza a confrontar. Y todo aquel que no tenga disposición en su corazón va a decir, no, pero es que Jesús es misericordioso. Así dicen los demonios. Cuando estamos en plenas liberaciones y ya se ven abatidos y demás, dicen, no, pero ¿por qué me vas a hacer daño? Si Jesús es bueno, si que ni sé qué, ni sé cuánta. Eso es lo que dicen los demonios. Entonces nosotros debemos tener una actitud enseñable, un corazón enseñable, una actitud de disposición a qué, a ser corregidos por Dios, porque dice en su escritura que todo aquel que ama, lo toma por hijo, lo disciplina, lo corrige. ¿Ya? Entonces, miren cómo es esto. Entonces empieza a transformarnos, porque dice, mira, esto que estás haciendo está mal y no me agrada, y se va en contra de mi palabra. Y así no vas a traer mi bendición, sino antes todo lo contrario, vas a traer mi maldición. Y lo recalca en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y el versículo 15. El 28:1 dice, acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios para reflexionar, meditar en su palabra y ponerla por obra, entonces tú serás bendito en la ciudad, en el campo y en donde quiera que estés, benditos serán tus hijos, el fruto de tu vientre, benditas serán tus bestias, o sea, tus animales, tu pan, tu arteza, tu provisión será bendita. Pero en el 15 dice, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para reflexionar, meditar y poner por obra sus palabras, que serás maldito, maldito en la ciudad, en el campo, donde quieras. Por eso vemos a tanta gente que se va a tantos lugares
pero pensando que se va detrás del sueño americano, pensando que se va detrás de un sueño, de una utopía, de una ilusión, y finalmente no encuentra nada. Entonces, ahí Juan nos está presentando Jesús, la palabra vida. Después de la macro encontramos el segundo velo, la vida, perdón, la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y más en otro día de este seminario, porque creo que se nos van 4 días exactamente, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ver que hay como 6 o más tipos de verdades, conforme a lo que eh, el sema significa en el griego, en el hebreo y en el arameo. Entonces nosotros debemos entender, y hay más tipos de libertad. Entonces nosotros debemos entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a la verdad, y entonces Dios empieza a confrontar nuestra realidad y empieza diciendo, mira, tú vives esto, hombre, mujer. ¿Por qué quieres decir que no? Esto es lo que estás viviendo. Aquí en tu corazón está pasando una situación y esto está mal. Y necesitamos corregir. Y entonces, bueno, listo. Y empieza a llevarnos. Pero aquí es donde encontramos que hay 5 columnas. Acuérdense, en la primera encontramos el camino y el camino tiene 4 columnas. Los 4 evangelios. Y yo ya les expliqué la visión de cada uno de estos evangelios. El que no lo haya visto, invito a que entre a nuestro canal en YouTube, nos consigue como Shaddai Ministerio Profético, o si no, escríbame por internet, yo se lo mando, y ahí va a encontrar la visión de cada uno de los evangelios. Jesús, el Rey, el Mesías, Jesús, el varón de dolores, el Cordero Sufriente, Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús, el hombre perfecto. Entonces encontramos todo esto y nos lleva en este trasegar y llegamos a la verdad. Y esta verdad tiene 5 columnas. Esas 5 columnas que sostienen ese velo son los 5 ministerios: el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral y el de maestro. Y entonces encontramos ahí adentro el candelabro de 7 velas, que describe bien la palabra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Dice pues la palabra, dice que vi a un cordero con 7 ojos y 7 cuernos, que representan los 7 espíritus de Dios, que también están en Isaías capítulo 11, versículo 2, donde nos describe cuáles son los nombres de estos espíritus que están derramados sobre toda la tierra. Ahora usted dirá, y no es que había un espíritu nomás, el Espíritu Santo de Dios. Te voy a explicar. Estas son las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Y entonces dice, reposará sobre él el espíritu de sabiduría, el de inteligencia, el espíritu de Jehová, el espíritu de temor de Jehová, el espíritu de consejo, y así sucesivamente. Pongamos un ejemplo. El espíritu de temor de Jehová es el que nos permite a nosotros vivir sin que nos entreguemos al pecado. Porque el temor a Jehová es ese gran respeto que tenemos hacia Dios. ¿Listo? Entonces, ahí encontramos la presencia del Espíritu Santo, encontramos los panes sin levadura que solamente podían ser comidos por los sacerdotes, y que Dios permitió que David, que vivía en la gracia, pudiera comer porque era rey y sacerdote. Y encontramos el incensario, nuestras oraciones, la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros debemos fortalecernos. Y luego pasamos al último velo. Ese velo es la vida. Ese velo se rasgó. ¿Por qué se rasgó? Porque Jesús en su cuerpo concibió la gracia y la ley. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la gracia en Cristo Jesús, que da vida eterna. Entonces ahí se rasga y nos permite entrar directamente a la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y encontramos el arca de pacto, que representa la presencia de Dios viviente, donde se encuentran los querubines que se encargan de proteger la gloria de Dios. Y entonces encontramos que había varios elementos ahí. El primero
las tablas de la ley, representando que Dios es un Dios de principios y que no se los va a saltar por más que nos ame. Segundo, la vara de Aarón, representando que Dios hará reverdecer a sus siervos, a sus servidores, a los levitas. Y tercero, el incienso, las oraciones nuestras. Es necesario que aprendamos a hablar con Dios, que es la oración. Entonces, Juan nos presenta logos que no es una idea, es una presencia viva. Y eso es lo que nosotros debemos permitir en nuestras iglesias, permitir en nuestra vida, que Jesús esté vivo. La palabra no vino a informarnos, vino a transformarnos. Eso es lo que tenemos que entender. Una palabra que nos transforme, que nos lleve precisamente hacia Jesús, a ser cambiado. Tercer punto, cuando Logos entra en la liturgia es, ¿cómo les podría decir? ¿Cómo realizamos el servicio a Dios? Entonces empezamos con una alabanza, luego una oración y más. Entonces, cuando entra Jesús a nuestras vidas, a nuestras congregaciones, empieza a cambiar eso, porque empieza a moverse la gloria de Dios y empieza a haber sanidad, liberaciones, resurrecciones, transformaciones, conversiones y demás. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora, ¿cómo lo atraemos? Estudiando su palabra, aplicando su palabra, orando, ayunando, metiéndonos en la presencia de Dios para que podamos habitar a los pies de Jesús. La iglesia debe cambiar ese tipo de ritual y se debe volver en una encarnación en que Jesús se haga presente, la palabra viva, y entonces todo el mundo sabrá quién es Jesús. El Evangelio de Juan y su carácter eclesial y litúrgico. El carácter eclesial habla acerca de cómo debe comportarse la iglesia. La iglesia debe ser corona de la cabeza de Jesús. Escuche bien. Y la liturgia. Debemos dejar tanta religiosidad y debemos empezar a permitir de que el Espíritu Santo se mueva en nuestras congregaciones. Ya para terminar, vamos a ver lo que es la identidad eclesial y litúrgica del Evangelio de Juan. Nosotros debemos entender que este cuarto Evangelio tiene una dimensión fundamental que ha configurado su uso y su centralidad dentro de la vida de la iglesia a lo largo de la historia, como se puede evidenciar en las escrituras del Evangelio de Juan. Desde las primeras generaciones de los cristianos hasta las actuales, este Evangelio ha tenido una profunda influencia en la teología, la predicación y sobre todo en la liturgia. La comunidad cristiana, debe celebrar su fe, lleno de la gracia de Dios, la identidad que debemos tener con el Señor. Por eso el Señor mismo permitió que Juan plasmara a Jesús en carne y hueso. ¿Para qué? Para que tuviéramos esa identidad estrecha y nos enfoquemos en Él y cómo debemos obrar como iglesia, no dividida, sino unida, no rencorosa, sino perdonadora, no asesina, sino restauradora. Por eso Dios, a través de este Evangelio, nos da una identidad, una unidad, una vocación y una misión. La unidad, el amarnos los unos a los otros en Cristo Jesús, el seguir a Jesús, nuestros ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La vocación de servir, la vocación de entregarnos a Dios, amando a nuestro prójimo, y nuestra misión, alcanzar la mayor cantidad de almas para Jesucristo, para que así como Dios nos libertó, liberte a los demás. Bueno, hasta aquí va este segundo día. Vamos a orar y si alguien tiene preguntas, ya las voy a responder después de la oración. Papito Dios, hoy te doy gracias por tus hijos, por tus hijas. Hoy te suplico, Señor, que toques los corazones, que seas tú llenando nuestras vidas de tu presencia. Ahí donde estás, dile, Señor, yo quiero vivir un evangelio encarnado. Yo quiero que tu Hijo se haga vivo, real en nuestras vidas, que tomen tu palabra
vida en nuestro ser y nos transforme, nos cambie, nos cautive, nos lleve realmente a esa libertad, a ser realmente llenos de tu presencia. De pronto tú estás recién iniciando, dile, Señor, sabes que no entiendo nada de lo que están diciendo, pero yo te pido en este momento que me permitas vivir eso. Yo quiero conocerte. Eres El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición.